Porque muchas veces me dicen, bueno, tonterías, a mí me han enseñado de otra forma y también sé. Y yo digo, sí, pero nos tenemos que preguntar qué no aprendimos. No qué sí sabemos, sino qué no aprendimos. Porque eso no lo vemos. No vemos que no aprendimos la posibilidad de dialogar entre un grupo de personas para conquistar una idea, para buscar un conocimiento, que no pasa nada porque tú hables y digas, ah, es verdad, pues cuando escuches a otra compañía dices, hombre, es cierto, ah, pues qué bueno, ahora me doy cuenta, no, yo retiro mi idea porque quiero completarla con... Esto es, escucha, nos han enseñado que no aprendimos. Yo puse este problema en cuarto de educación primaria, niños de 9 años de edad. Tú tienes que inventar una historia con esta pregunta. ¿Cuántos euros perdió Miguel? Todos los niños encantados cogieron su bolígrafo, escribieron la pregunta ¿cuántos euros perdió Miguel? Y les dije, inventa una historia que se pueda responder con esa pregunta. Ah, fabuloso. Así que cuando cogieron el bolígrafo yo les dije rápidamente, pero eso sí, se tiene que responder con una suma. Ah, todos soltaron el bolígrafo al unísono y me miraron y me dijeron, no se puede. Yo callo, nunca digo bien o mal, no tiene sentido. Siempre sonrío y lanzo un contraejemplo. Y entonces dice, no se puede. Y yo les dije, ah, ¿por qué? Dice, porque es de perder. Fíjate, esta mañana he perdido 3 euros. Y esta tarde he perdido 2 euros. Así que al final del día, ¿verdad? En total he perdido 1 euro. Y no he terminado de decir esto cuando hay uno de 9 años que te dice, ¿pero uno cuándo? Digo, pues en total no, porque dice, pero vas a perder 1 euro en todo el día. Digo, claro. Dice, pero has perdido 5, dice otro. Digo, no puede ser. Dice, ¿por qué no? Si has perdido 3 por la mañana y 2 por la tarde. Digo, pero no puede ser porque el de perder es de restar. Y 3 menos 2 es 1. Pues tú dices bien o dices mal. No. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú corrijas. Tiene sentido que tú invites a generar ideas. Que tú invites a que sea él quien realmente modifique su expresión por otra nueva, por otra más novedosa, por otra más fresca y que incluso genera un argumento, porque ya hay un porqué cuando hay un cambio. Y si el cambio es propio de tu propia mente, tú ya sabes por qué, o sea, no hay por qué justifique la respuesta.